Llora o mejor suplica. Capítulo 9. El valor de una vida. Layla recibió un paquete extraño. No había una nota ni ninguna otra marca, y al comprobar la dirección del remitente se dio cuenta de que era un nombre desconocido de una ciudad que no conocía. Ladeando la cabeza, Layla empezó a abrir la caja. Luego miró con asombro el objeto que había dentro. Era un bolígrafo negro con adornos dorados, y en el momento en que lo vio, todo cobró sentido. Su nombre estaba grabado en la tapa. Sabía quién lo había enviado y por qué motivo. Sus desagradables recuerdos del fin de semana anterior volvieron a invadirla y suspiró. El bolígrafo parecía mucho más caro que el original. Suspiró Layla. Ya entrada la tarde, el marqués Riet von Littmann llegó a la mansión Gerhard. Como primo y amigo de Matías, Riet había visitado a Arvis innumerables veces a lo largo de los años. Los Gerhard siempre lo habían tratado como parte de la familia, y después de tomar el té con su tía salió a dar un tranquilo paseo por el bosque. Matías no volvería a casa hasta la noche y pasaría un tiempo hasta que los sirvientes terminaran de descargar su equipaje y preparar su habitación. Y más que nada, Riet sentía curiosidad por la chica que vivía en el bosque, la chica que estaba poniendo en peligro la vida perfecta de Matías y Claudine. ¿Sí? Layla. Por supuesto, Riet conocía a Layla desde hacía mucho tiempo, pero nunca le había prestado mucha atención. Se había compadecido de ella por su entorno desfavorecido y sabía que era bastante bonita, pero eso fue todo. Por eso se sorprendió bastante cuando descubrió que ella era la mujer por la que Matías se había interesado. Los escándalos relacionados con aventuras entre aristócratas y sus doncellas eran comunes y generalmente atraían poca atención. Sin embargo, sería una historia diferente si el aristócrata en cuestión fuera el duque Gerhard. Y cuando la cabaña del jardinero apareció a lo lejos, a Riet le vino a la mente algo que Claudine le había contado una tarde. El duque Gerhard mintió para separar a Layla y al hijo del médico. Riet le había preguntado qué tipo de mentiras había dicho Matías, pero ella no le había dado más detalles, solo había murmurado: espero que la tenga lo antes posible, cuanto antes la tenga, antes terminará. Había dicho mirando tranquilamente el sol que se hundía en el horizonte. Su rostro era muy parecido al de un espectador aburrido de una representación teatral de tercera categoría. Claudine nunca mostró el más mínimo indicio de celos hacia Layla. Por el contrario, se mostró burlona hacia el gusto de su noble prometido, como si estuviera decepcionada de que él no hubiera puesto sus metas un poco más arriba. Pero eso fue todo. Y si Claudine hubiera parecido celosa o infeliz por la situación, Riet podría haber tenido el coraje de decirle que no se quedara atrapada en un matrimonio que la haría infeliz cuando podría casarse con otra persona que podía hacerlo. Alguien como el propio Riet. Pero Claudine seguía viendo a Matías como la clave de su felicidad futura, y Riet también lo sabía muy bien. Después de todo, amaba a una mujer que nunca permitiría que el amor la hiciera infeliz. Quizás esta fuera la razón de su propia infelicidad, y aceptando este destino, no le importó llevar a cabo una pequeña travesura, especialmente si eso le traería entretenimiento y haría feliz a Claudine. Entonces, justo cuando estaba encendiendo un cigarrillo, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Pronto también pudo oír a dos personas hablando. Mirando en la dirección, vio a un hombre del tamaño de un oso emerger del bosque junto a una mujer de apenas la mitad de su tamaño. Ambos se detuvieron en el borde del patio delantero de la cabaña cuando lo vieron. Riet sonrió y comenzó a caminar hacia ellos. El jardinero le dedicó un escueto saludo al reconocerlo y Layla inclinó la cabeza. Hola, estaba dando un paseo por el precioso bosque de Arvis. Entonces recordé a la niña pájaro que revoloteaba alrededor de los cotos de casa, dijo Riet con la misma actitud tranquila que había mostrado cuando la encontró llorando en el bosque mientras se dirigía a enterrar los pájaros que Matías había matado. Bueno, supongo que ya no eres una niña pájaro, ahora eres una dama. El señor Reimer sabe cultivar rosas hermosas. La impresión de Riet se mantuvo sin cambios. Layla seguía siendo bonita, pero no era una belleza deslumbrante capaz de capturar el corazón de cada hombre. Sin embargo, podía sentir vagamente que había algo especial en ella, algo que había hechizado tanto a su primo como al hijo del médico. En fin, de todos modos, encantado de verte, Layla, dijo el marqués despidiéndose, y minutos después, tan pronto estuvieron solos, el tío Bill no perdió la oportunidad para advertirle a Layla que tuviera cuidado con el marqués Lindman. No todos los nobles son tan decentes y respetables como el duque Gerhard, Layla, había dicho Bill Reimer, y Layla había tenido que morder
morderse los labios para no debatirlo. Cuando la cena terminó y Layla estuvo sola en su habitación, de mala gana sacó el bolígrafo que había recibido esa mañana y pensó en las cosas desdeñosas que la gente siempre había dicho sobre ella cuando cometía pequeños errores cuando era niña. Lo sabía. ¿Qué se puede esperar de una niña criada sin padres? Esos comentarios siempre los habían dicho con una mezcla de lástima y desprecio, y al principio se había sentido perpleja por el hecho de que la reprendieran más que a sus compañeros por cometer los mismos errores que ellos, o incluso cuando se portaba mucho mejor que ellos. Pero a medida que creció, llegó a comprender que la vida no era justa. Había dobles raseros donde quiera que se mirara. Esto la hizo querer ser aún mejor, incluso si nunca podría ser perfecta. Al menos quería vivir una vida por la que los demás no se compadecieran de ella, y con esos pensamientos en mente, sacó del cajón papel y bolígrafo y comenzó a escribir. Después de envolver meticulosamente la caja en papel, escribió cuidadosamente la misma dirección desconocida. El destinatario fue el señor de Arvis, el duque Matthias von Gerhard. Layla pensó que al devolver ese bolígrafo todo terminaría. Ella realmente estaba segura de eso, pero Layla Llewellyn estaba equivocada. Riet abrió el gabinete de licores de Matthias con un chasquido de lengua y una expresión de lamento. Tantas botellas magníficas completamente abandonadas. Pero Matthias no respondió a ninguna palabra de su primo. La música del fonógrafo y el crepitar de la chimenea llenaban la habitación con una calma elegante. Riet lo observó desde el sofá casi recostado, como si estuviera frente a un extraño. Matthias era noble, correcto, honorable y aún así imposible de descifrar. No parecía reprimir deseos, más bien daba la impresión de no tenerlos, y eso volvía aún más inquietante su interés por Layla Llewellyn. ¿Cuánto tiempo seguirás actuando como si ese pájaro fuera tuyo? Preguntó Riet. El tiempo que quiera. Respondió Matthias en el momento que su canario voló para posarse en su hombro. Riet sonrió con ironía. Matthias no mostraba curiosidad por nada, ni por su repentina visita, ni por sus intenciones. Siempre había sido así. El joven Littman intentó llamar al canario con un silbido elaborado, pero el ave no se movió. Entonces la imagen de Layla mirándolo con cautela cruzó por su mente. Estaba seguro de que Matthias acabaría dejándola por Claudine. Así debía ser. ¿Vienes a cazar este fin de semana? Ve solo. Tengo asuntos que atender. Riet parpadeó desconcertado. Matthias nunca rechazaba una cacería, y antes de poder insistir, el mayordomo apareció con el correo. La mirada que le lanzó a Riet fue clara. Debía irse. Hessen, por otro lado, esperó hasta que los pasos de Riet ya no fueron audibles, y luego comunicó al duque que un paquete había llegado para él. Aceptando la pequeña caja, Matthias leyó sin reconocer la dirección del remitente. Utiliza este nombre y dirección cuando estaba llevando a cabo su reciente orden, mi señor, explicó Hessen. Al cabo de un momento, Matthias se dio cuenta de que Hessen se refería a su orden de la semana anterior, de enviarle un buen bolígrafo a Layla. Y una vez que se dio cuenta de esto, de repente todo cobró sentido. Ya veo, dijo Matthias. Puedo decirte. Y una vez cerrada la puerta, se levantó sosteniendo la caja en la mano. La abrió y encontró un bolígrafo y una nota cuidadosamente dentro. Levantó la nota y la leyó atentamente. Después de pensarlo, me di cuenta de que perder el bolígrafo fue culpa mía. Fue culpa mía que me caí, que no recogí todo lo que se me había caído y que no recuperé mi posesión en el momento adecuado. No es necesario que su excelencia asuma la responsabilidad de mi error. Por lo tanto, estoy devolviendo algo que nunca debería haber recibido. La nota no estaba firmada, pero por la actitud segura de sí misma del mensaje quedaba bastante claro que procedía de Layla. Y mientras Matthias lo leía unas cuantas veces más, levantó las cejas y empezó a sonreír, hasta dejar escapar una risa seca. El fuego rodante devoró la nota arrugada en un instante. Luego se deshizo rápidamente de la caja y del bolígrafo nuevo y brillante. Al mirar las llamas, el rostro de Matthias mostró una mueca de desprecio, luego ira, luego humillación y finalmente diversión. Estas distintas emociones se fusionaron en una, luego desaparecieron de su rostro, dejando en su lugar una expresión tranquila cubierta por el brillo del fuego. Las clases terminaban temprano y sin embargo Layla estaba más ocupada que de costumbre porque era el día de la reunión del consejo escolar. El edificio de la escuela era bastante antiguo y bastante pequeño, por lo que iban a discutir la posibilidad de ampliarlo. A Layla se le había asignado la tarea de preparar la sala de reuniones. Dispuso suficientes escritorios y sillas para todos los miembros que asistirían y también preparó instrumentos de escritura y libretas. No obstante, a medida que dejaba todo listo, Layla sintió una sensación siniestra por un momento. Luego sacudió la
cabeza para deshacerse de ella. Había leído varias veces la lista de patrocinadores que estarían en la reunión de hoy y no había nadie de la familia Gerhard. Y sin embargo, una sensación de inquietud persistía en su pecho. Supuso que probablemente se debía al regalo que había devuelto. Habían pasado varios días, pero el duque no había respondido de ninguna manera. No le había respondido, ni la había visitado, ni interrogado como lo había hecho en el pasado. Había estado nerviosa durante días por miedo a que él la sometiera a más humillaciones. Quizás había herido el orgullo del duque. Bueno, al final tenía que suceder, pensó, y a pesar de lo poco que sabía sobre el romance, Layla tenía edad suficiente para tener una vaga idea de la lujuria del duque, y saber que eso podría ser un problema para ella. Por eso lo odiaba, al duque, su lujuria y el impacto que ésta podía tener en ella. Estaba cansada de verse arrastrada por un mundo con el que no tenía nada que ver. Estaba cansada de que la lastimaran. Ella había tratado de expresar eso en la nota que incluyó con el bolígrafo, así que tal vez el duque lo entendió ahora. Quizá el silencio de ese hombre distante indicaba que se estaba sometiendo a sus deseos, y una vez llegó a esa conclusión, poco a poco se calmó y ocupó su lugar al final de la fila de empleados de la escuela que saludaban a los patrocinadores. Era un día de otoño frío y lluvioso. Existía la preocupación de que el clima pudiera haber reducido la asistencia, pero afortunadamente no fue así. Todos de la lista de asistentes se presentaron. Layla cumplió fielmente con el papel asignado, saludando cortésmente a cada patrocinador. Ella estaría a cargo de servir el té una vez que comenzara la reunión. Luego esperaría en silencio hasta que llegara el momento de despedirse de los patrocinadores, y si podía llegar a ese punto sin problemas, su primera reunión del consejo escolar sería un éxito. Y después que la última mujer noble en llegar entró a la escuela, el director se dio la vuelta. Los profesores también estaban a punto de darse la vuelta cuando otro coche se detuvo frente a la escuela y el director exclamó: ¡Dios mío, su excelencia! Layla se había estado preparando para dar otro saludo amistoso cuando se dio cuenta de quién era. No, de ninguna manera. Ella sacudió la cabeza con incredulidad y luego volvió a mirar ansiosamente. Efectivamente no era otro que el duque Gerhard, de pie con su distintiva postura erguida bajo un paraguas que su asistente le sostenía. Su mirada pasó lentamente por cada uno de los profesores alineados para saludarlo antes de detenerse en el rostro pálido de Layla. Tan pronto como sus miradas se encontraron, él sonrió, y para cualquiera que estuviera mirando, era una sonrisa extremadamente gentil. Layla no recordaba lo sucedido durante la reunión. Incluso mientras sonreía y hablaba, no tenía conciencia de lo que decía o hacía. Su atención se centró únicamente en el duque Gerhard. Matías, por otro lado, tenía una expresión absolutamente tranquila y serena mientras participaba en la reunión. El director, encantado por la inesperada visita del duque, se mostró más conservador que de costumbre, y Matías apoyó de buena gana su propuesta de ampliar el edificio de la escuela. Por supuesto, Matías estaba siendo tan agradable porque realmente no le importaba el asunto. Lo único que le importaba era la mujer de aspecto nervioso parada en un rincón y que parecía estar en la luna. «Señorita Llewellyn», dijo una maestra por tercera vez. Todos en la sala de reuniones se volvieron hacia Layla. Matías fue el último en mirarle y entrecerró los párpados mientras lo hacía. Después de un momento, Layla comenzó a sonrojarse al darse cuenta de que todos estaban esperando que ella sirviera el té. Con prisa, Layla se disculpó y comenzó a preparar las tazas. Pero a Matías no le gustó la forma en que ella mantenía la cabeza agacha y con una expresión nerviosa en el rostro. La Layla que conocía siempre hablaba y actuaba con valentía. Por el contrario, la Layla que tenía al frente le resultó patética y demasiado mansa. Frunciendo el ceño, el director empezó a hablar, casi resondrando a Layla, pero se vio interrumpido por Matías. Por favor, continúa. Dijo con calma. Luego sonrió cálidamente y agregó: Me gustaría conocer la propuesta de expansión con más detalle. Su alegría por la actitud positiva del duque ante la propuesta le hizo olvidar de inmediato la torpeza de la joven profesora, y mientras se discutían los detalles del plan de expansión de la escuela, Layla comenzó a servir el té. Está bien, Layla, tranquilízate, se dijo. Deja de hacer el ridículo, tienes que hacer un buen trabajo hoy. Desafortunadamente, su desesperado deseo fracasó tan pronto como se acercó al duque Gerhard. La taza de té resonó sobre el platillo, mientras ella la sostenía con manos temblorosas. Matías giró la cabeza cuando escuchó el ruido que se acercaba a él, y cuando él hizo contacto visual con ella, parecía que estaba a punto de llorar. Parecía asustada y confundida. Esta era la reacción que había esperado, y aún así al verla frente a él, no le gustó.
Unos minutos después, la reunión llegó a su fin. Los patrocinadores aprobaron la propuesta de ampliación y Matías prometió la mayor suma de todas. Los rostros amistosos de cada uno de los aristócratas ocultaban un deseo urgente de irse y regresar a casa lo antes posible. Matías, sin embargo, se volvió hacia el director, que parecía dispuesto a concederle cualquier deseo, y le preguntó: ¿Puedo echarle un breve vistazo a las aulas antes de irme? El director miró nerviosamente alrededor de la sala. Dado que tenía que despedir a los demás patrocinadores, necesitaba encontrar a alguien que acompañara al duque por mientras, y fue allí que posó su mirada en Layla. Hasta ahora Matías se había estado comportando como si realmente fuera un patrocinador interesado en ver las instalaciones, y Layla había logrado mostrarle los alrededores sin desmayarse ni salir corriendo impulsivamente. Aquí es donde los estudiantes más jóvenes, pero justo cuando empezaba a describir el propósito del salón de clases, la puerta se cerró de golpe. Sorprendida, Layla se cayó y se dio la vuelta. Matías estaba apoyado contra la puerta cerrada. Supongo que esta es su clase, señorita Llewellyn, preguntó. Layla sintió alejándose lentamente hacia la ventana, el lugar más alejado de él en el salón, pero su corazón empezó a latir con violencia cuando Matías empezó a acortar la distancia entre ellos. ¿Por qué está tan nerviosa? Preguntó sonriendo. Sin embargo, su sonrisa no proporcionó ningún consuelo a Layla. Él siempre la había mirado con una sonrisa muerta antes de cometer su comportamiento más cruel. Esta es una escuela, su excelencia, no es Arvis. Así es una escuela. Continuó caminando hacia ella. Y yo soy el patrocinador de esta escuela, así que no hay nada malo en que venga aquí, ¿verdad? Los labios de la joven se torcieron por un momento, pero no pudo negar lo que él estaba diciendo, así que finalmente soltó. Si tienes algo que decir, hubiera preferido que lo digas en Arvis. No lo sé, Layla, respondió él sonriendo. Creo que aquí es mejor, de hecho. Matías entonces caminó frente a su escritorio. Pronto su mirada se posó en los 3 frascos de tinta en el borde del escritorio: negro, azul y rojo. Una sonrisa se formó en sus labios mientras miraba cada frasco por turno, antes de decidirse por el más cercano a él, el rojo. Layla lo miró confundida por su extraño comportamiento, pero solo se dio cuenta tardíamente de las intenciones del duque cuando lo vio sacar la tapa del tintero y verter la tinta roja sobre su abrigo, con un movimiento elegante como si estuviera sirviendo vino. Layla corrió frenéticamente hacia la silla, pero la tinta alcanzó su blusa e incluso manchó sus zapatos. ¿Qué estás haciendo?, gritó con lágrimas en los ojos. Algo de lo que me haré responsable, respondió con calma. Ella lo miró fijamente boquiabierta, estupefacta por su impenetrable respuesta, pero incluso mientras hacía ese cruel comentario, la sonrisa permaneció en sus labios. El director agradecía una y otra vez la comprensión del duque mientras lo escoltaba por el pasillo. En el aula habían encontrado a la profesora más joven del colegio cubierta de tinta roja y a Matías observándola con una calma casi compasiva. Él había asumido toda la culpa sin titubear. El tintero se le había resbalado de la mano. Cuando llegaron a la entrada, Matías se volvió hacia Layla. Señorita Llewellyn, venga conmigo. Ella intentó negarse, pero sus esfuerzos por limpiar la tinta solo habían empeorado el desastre. Su ropa parecía ahora manchada de sangre. El director, nervioso, insistió en que aceptara la oferta, recordándole que ambos iban a la misma dirección. Además, estaba lloviendo y ella no había traído su bicicleta. Está bien, puedo caminar, tengo un paraguas, replicó ella con la voz tensa, pero Matías la observó con una atención que no admitía réplica. Pero señorita Llewellyn, imagínese caminando así por la calle. La gente podría pensar lo peor. Incluso podrían llamar a la policía. Las risas incómodas sellaron la situación. Layla apretó los labios al mirar sus propias ropas, consciente de lo convincente que resultaba aquel rojo. Acorralada y bajo la insistencia tenaz de la señora Greber, Layla fue conducida casi a la fuerza hasta el automóvil, donde Matías ya estaba dentro. Él se hizo a un lado, dándole más espacio a Layla, que estaba completamente furiosa, y poco después, el coche arrancó en el momento en que se cerró la puerta. No obstante, tras un breve momento, el auto se detuvo y Layla se sorprendió de que el lugar que habían llegado distaba de ser Arvis. Más bien, era la famosa calle donde estaban las tiendas de lujo. Te lo dije, Layla. Voy a asumir la responsabilidad por mis errores, dijo Matías sin ocultar su naturaleza tortuosa, a pesar de que el chofer y su asistente estaban sentados en los asientos delanteros. El aire en el auto se sintió como si de repente se hubiera vuelto más pesado, lo que hizo que Layla se sintiera aún más en alerta. Así que
Ella agarró rápidamente la manija del auto para salir, pero antes de que su pequeña y temblorosa mano pudiera tirar de la puerta del coche, Matías la agarró. ¿A dónde vas? No necesito ropa nueva, me voy a casa. Eso es bastante egocéntrico de tu parte, Layla. ¿No has considerado en cómo se sentiría el señor Remer si te ve así? Ella dejó de luchar. Estás diciendo que tú, la misma persona que hizo que me viera así, estás preocupado por el tío Bill en este momento. Bueno, el señor Remer ha sido jardinero de mi familia durante décadas. Matías soltó su mano para tomar sus mejillas y hacer que su rostro quedara junto frente al suyo, lo suficientemente cerca como para poder sentir su aliento. Si el señor Remer te pregunta qué pasó, ¿estás segura de poder explicarlo adecuadamente? Absolutamente, respondió Layla, quien trató de alejarse de él, pero Matías usó su otra mano para agarrar firmemente su mejilla. ¡Qué obstinada!, dijo él, y una sonrisa torcida apareció en su rostro y susurró: Layla, yo te hice esto y voy a asumir la responsabilidad por ello. Cuanto más intentaba ella desviar la mirada, más firmemente él la obligaba a seguir mirándolo. Hoy es mi responsabilidad comprarte ropa nueva para poder enviarte de regreso con el señor Remer, con un aspecto digno. ¡No! ¡Déjame ir!, gritó ella, y Matías miró por la ventanilla del coche. El chofer y su asistente estaban de espaldas al auto, pero seguramente sabían que había un altercado dentro. Piénsalo, Layla. Lo más sensato sería aceptar mis disculpas y tomar el nuevo vestido como consuelo por mis acciones. ¿Qué pensará la gente si en cambio rechazas obstinadamente mis disculpas? Les resultará bastante extraño. Probablemente pensarán que eres mi quejosa amante o algo así. ¿No lo crees? Layla lo miró furiosa por el comentario subido de tono. Solo entonces, él golpeó la ventana e inmediatamente la puerta se abrió con Layla saliendo del auto al instante. Al verla empapada, Mark comenzó a quitarse su propio abrigo para dárselo. Al ver esto, Matías entrecerró los ojos y volvió a llamar a la ventana. Su asistente rápidamente se acercó, pero se quedó congelado cuando Matías le tendió su propio abrigo y le dijo que se lo diera a Layla. Mark aceptó el abrigo sin hacer comentarios. La puerta entonces se cerró de nuevo y el interior del coche se llenó con el sonido de la lluvia. Matías miró a través de esta a Layla, que ahora llevaba puesto su abrigo. Parecía demasiado distraída por el frío como para entender de dónde había salido. Él siguió observando cómo Layla agarraba las solapas del abrigo y seguía al asistente hasta una boutique de ropa, pero esa imagen quedó grabada en su memoria durante mucho tiempo. Layla se detuvo en seco en cuanto se dio cuenta que estaban entrando a un hotel. En concreto era el lujoso hotel donde Claudine la había invitado a tomar el té el año anterior. Según Mark, esas habían sido las órdenes del duque: llevarla a tomar un té antes de regresar a Arvis. Esa era su forma de disculparse. Y al darse cuenta de que era inútil intentar ser terca en ese momento, Layla lo siguió de mala gana al interior. Pero entonces, Mark hizo un comentario inesperado. ¿Sabe? Su excelencia tiene un pájaro como mascota, al igual que usted, señorita Llewellyn. Es un pájaro muy pequeño y bonito. Layla entrecerró los ojos con incredulidad. ¿El duque tiene un pájaro de mascota?, repitió incrédula. ¿Es para cazar? Ella no podía imaginar nada más absurdo que el cazador de hermosos pájaros tuviera uno como mascota. Pero aunque Mark quiso aclarar la relación de su amo con el canario, ambos ya habían llegado a la entrada del salón de té. Matías estaba sentado junto a la ventana que daba a la terraza lluviosa y Mark se marchó, habiendo cumplido con su deber de llevar a Layla hasta allí. Pronto, un botone se acercó a Layla, quien al notar sus intenciones a regañadientes se quitó el abrigo, dejando al descubierto un vestido verde oscuro hecho de terciopelo. Tenía un cuello de encaje blanco que era tan ancho que le llegaba a los hombros. La mirada de Matías descendió lentamente desde su cuello hasta los botones de perlas que adornaban el frente del vestido. Luego hacia sus piernas y pies. También llevaba medias y zapatos nuevos. Al levantar la mirada nuevamente notó que su cabello también parecía haber sido peinado recientemente. Y sí, Layla se veía muy bonita y se alegró de verla elegante y moderna, muy distinta a su vestimenta habitual, que en general se parecía al hábito de una monja del siglo anterior. Solo entonces una taza de té fue colocada frente a ella de inmediato y pronto fue seguida por un poco de fruta y distintos pasteles exquisitos a la vista. Matías la invitó a comer. Layla por otro lado lo miró fijamente sin moverse, pero sin miedo a su ceño fruncido él le devolvió la mirada. ¿Tengo que darte de comer? También puedo asumir esa responsabilidad si quieres. Y cuando él comenzó a inclinarse hacia adelante, ella rápidamente tomó su tenedor y miró sin rumbo alrededor de la mesa lujosamente puesta antes de tomar una rebanada de pastel, que estaba cubierta de crema batida de color rosa pálido. Pero en cuanto su lengua tocó la crema, Layla no pudo camuflar su evidente emoción. Parece que te gustan los dulces, pensó Matías, y eso le dio más curiosidad. Después de observarla masticar por un momento, preguntó en voz baja qué tipo de comida le gustaba.
gustaba. Jugueteando con su tenedor, ella lo miró a los ojos y dijo: bueno, me gusta casi cualquier cosa, siempre y cuando no me obliguen a comerlo delante de usted, su excelencia. Fue algo atrevido de decir, pero su voz temblaba, lo que provocó una risa en él. A menos que estés tratando de entretenerme, te sugiero que cambies esa táctica, Layla. Me parece divertido cuando adoptas esa actitud descarada hacia mí. Él se inclinó hacia adelante y casi en un susurro agregó: Y cuando actúas así, Layla, pierdo la cabeza. Al ver que ella se estaba inclinando hacia atrás tanto que estaba en peligro de caerse, cedió y se reclinó él mismo. Tal vez deberías intentar con una actitud más gentil y dócil. Eso me resultaría mucho más divertido. Después de una larga pausa, Layla dejó el tenedor y contestó a cada pregunta que él le hizo. Ella se comportó con la cortesía inmaculada, casi aburrida que él había sugerido. Y por mucho que no le gustara verla actuar dócil y derrotada, Matías tampoco quería que otros vieran su verdadera naturaleza. Entonces se dio cuenta de algo, que él podría ser el único que alguna vez había presenciado algo así, incluso de Bill Remer. Y eso le dio una extraña sensación de triunfo. Y así pasó una hora. De vez en cuando Layla se sonrojaba y algunas veces se mordía el labio. Eso hizo que él dejara escapar una risa hueca cuando se le ocurrió que solo había logrado pasar ese tiempo junto a ella como resultado de haberle hecho mal. Tengo que destruir algo suyo para tenerla. ¡Qué ridículo!, pensó, mirándolo embelesado porque incluso con esa apariencia mansa y gentil, Layla Llewellyn lo volvía loco. Entonces, ¿qué puedo destruir para que seas mía, Layla? Sumido en sus pensamientos, Matías le dio la cabeza. En ese instante ella apartó la mirada de la oscuridad del exterior y la posó en él. Sus ojos esmeraldas, hermosos y profundos, brillaron como un secreto que solo él conocía. Catherine von Herger agradeció al Dr. Edman por su visita. No era nada grave, apenas un resfriado, pero a su edad incluso eso requería cuidados. Elise, su nuera, también expresó su gratitud, pero antes de que el médico se dispusiera a marcharse, Elise preguntó por Kyle. El doctor respondió que estaba completamente dedicado a sus estudios de medicina en la capital. La viuda Herger comentó que como su padre seguramente se convertiría en un excelente médico, y Elise añadió con aparente naturalidad que si lo necesitaba ellos podrían ayudarlo, pero el detalle que sorprendió al doctor fue cuando Elise le pidió que saludara de su parte a la señora Edman, a pesar de que la familia Herger había cortado toda relación con ella. Edman respondió con cortesía y luego se retiró. Cuando quedaron a solas, la viuda observó con una sonrisa: ciertamente estás mostrando mucho interés en Kyle, Elise. Y no, Elise no lo negó. Explicó que si Kyle se convertía en un buen médico, eso beneficiaría directamente a Matías y a la casa Herger, incluso si los lazos sociales con su madre estaban rotos. La viuda aprobó la idea. Kyle estaba destinado a suceder a su padre como médico de la familia, y esa conversación derivó entonces hacia Matías. Elise mencionó con orgullo que había asistido a una reunión del consejo escolar del pueblo, una señal de su creciente responsabilidad. Catherine asintió satisfecha también. Matías se estaba convirtiendo en la verdadera cabeza de la familia, mucho antes de lo esperado, y todo indicaba que sería uno de los mejores duques en la historia de los Herger. Apenas llegaron a Arbis, frente a la cabaña del tío Bill, Layla prácticamente saltó del auto, ignorando cualquier objeción, y comenzó a pedir sus pertenencias a un Mark alterado que hacía malabares entre el paraguas y la capota del vehículo bajo la lluvia. Pero entonces la presencia del duque a su espalda hizo que se girara de inmediato, en alerta, sin esperar que él intentara cubrirla de la lluvia. El gesto fue tan repentino que la dejó sin palabras. Verde y azul colisionaron y quedaron atrapados por un instante demasiado largo. El momento solo se rompió cuando Layla comprendió lo cerca que estaban. Sus mejillas ardían, pero lo ignoró cuando la puerta de la cabaña se abrió y el tío Bill salió intrigado. Sus ojos se agrandaron al reconocer a las dos figuras empapadas frente a su modesta vivienda. Layla intentó explicar la situación, pero fue Matías quien tomó la palabra, repitiendo la misma versión que había dado ante los profesores en la reunión del consejo. No era más que un respetable duque ofreciendo disculpas a la sobrina del jardinero de su familia, y a los ojos de cualquiera, eso era exactamente lo que parecía, el digno y honorable duque de Herger. Incluso después de que se marchó, el tío Bill no dejó de elogiar su cortesía impecable. Layla quiso contradecirlo, de verdad que sí, pero no pudo refutar ni una sola palabra de la ingenua admiración de su tío.
Fue básicamente una coincidencia. Matías tenía un día libre, por lo que Riyad sugirió que fueran a un club social y su primo estuvo de acuerdo. Después de unas horas de socialización que a Matías le resultaron algo agradables, pero también algo aburridas, estaban de regreso cuando vieron a Layla. Cuando el coche se acercó a ella, Riyad pronto también la reconoció. ¿No es esa Layla Llewellyn, la señorita amante de las aves que vive en el coto de casa de Arvis? Pero pese a su tono juguetón, tenía una mirada seria en sus ojos. En lugar de mirar a Layla, estaba observando a su primo, quien mantenía sus ojos fijos en la espalda de Layla. Luego desvió la mirada de ella, pero una suave sonrisa permaneció en sus labios. Riyad se maravilló de la forma en que sonreía su primo. Matías parecía un chico enamorado por primera vez, por mucho que eso no coincidiera con su personalidad. Y al sentir la mirada de Riyad, Matías de repente se volvió hacia él y le preguntó: ¿Tienes algo que decirme? Riyad ocultó su vergüenza con una sonrisa maliciosa y rápidamente pensó en una excusa. Y después de que Riyad anunciara sus planes de fin de semana para ir a cazar al bosque de Arvis, llegó una avalancha de solicitudes de invitaciones. Matías le había dicho a Riyad que podía invitar a quien quisiera. No puedo actuar como si fuera el señor de tu propiedad, ¿verdad? En ese momento el coche se detuvo frente a la mansión. Matías pensó por un momento y luego aceptó a unirse a Riyad en la casa. Después de todo, sería fin de semana y Layla estaría cerca. Phoebe era una paloma inteligente, lo bastante como para encontrar la forma de escapar de la jaula en la que había estado confinada en el patio trasero de la cabaña. Y por supuesto, todo fue gracias al tío Bill. Una mañana de fin de semana, mientras Layla estaba ocupada con los quehaceres, Bill salió a alimentarla. Después de hacerlo, no cerró bien la puerta de la jaula. Phoebe no lo notó de inmediato, puesto que estaba demasiado concentrada en llenarse el buche. Solo cuando terminó de comer comprendió que algo no estaba como siempre, y desconociendo que esa tarde el dueño de Arvis y sus invitados estarían cazando en el coto de casa, Phoebe aleteó hacia la libertad. Layla se dio cuenta de esto demasiado tarde y justo cuando un disparo resonó a la distancia. Matías fue el primero en matar. Su bala acabó instantáneamente con la vida de un ciervo que corría por el bosque. El resto aplaudió el tiro exitoso, pero continuaron avanzando cuando los perros de caza fijaron a un nuevo objetivo. Cuando más se adentraban en el bosque, más crecía su pasión por la caza. Otros miembros del grupo habían matado a algunos pájaros, pero hasta ese momento Matías no lo había hecho. Y al principio no entendía por qué ese pensamiento le venía a la cabeza mientras cazaba en su propio coto de caza. Luego lo golpeó una verdad absoluta. No quería ver a Layla llorar, incluso si eso significaba un aburrido paseo de caza. En ese momento, el grupo tomó el camino que conducía al río Schuttler. Muchas aves vivían cerca del agua, por lo que este camino siempre había sido el lugar favorito de Matías para cazar. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó un pájaro familiar posado en la rama de un árbol. Era una paloma blanca con un hilo rojo atado a su pata. ¿Phoebe? Susurró reflexivamente en el momento exacto que los demás cazadores giraron la cabeza hacia la misma rama. Layla corrió frenéticamente por el sendero del bosque mirando cada árbol que pasaba con la esperanza de ver a Phoebe. Por lo que ella sabía, su paloma podría estar muerta ya, y con cada bocanada de aire frío con olor a óxido que luchaba por respirar, su miedo aumentaba. Empezó a preguntarse si la promesa del duque de que no dispararía a Phoebe no tenía sentido. Pensó en cuando ese hombre cruel había matado a todos esos pájaros solo para que ella viniera a él en el bosque, y luego había matado a otro justo enfrente de ella. ¿Por qué alguna vez pensó que podía confiar en él? Probablemente él ni siquiera recordaba haber hecho ninguna promesa en primer lugar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras tomaba el camino que conducía al río Schuttler. Sabía que su presencia allí no serviría de nada, pero tenía que hacer algo, y pronto su deseo se hizo realidad. A lo lejos el duque estaba junto con el resto de sus compañeros de caza. Layla intentó gritar, pero no salió ningún sonido, así que siguió corriendo hacia el grupo de nobles. Uno de los hombres apuntaba con un rifle de caza a un pájaro blanco posado en la rama de un árbol, pero Layla solo reconoció al hombre que había apodado de niña como el cazador de hermosos pájaros, el duque Gerhard. Layla intentó gritar el nombre de Phoebe, pero lo único que salió fue un susurro ronco. Mientras tanto, el duque apretó el gatillo y... el fuerte disparo resonó, sacudiendo el bosque, con Phoebe aleteando desesperadamente hacia un lugar seguro. Riyad y el resto del grupo miraron en desconcertado silencio. Parecía que el tiempo se había detenido, y fue su mismo primo quien rompió el momento. No puedo creer que el ilustre duque Gerhard haya fallado un tiro. Es lo más interesante que ha sucedido en toda esta cacería. La risa de Riyad pronto se extendió al resto del grupo. La bala de Matías no había alcanzado a Phoebe, rozando apenas la punta de la
la rama en la que había estado posada. Matías miró al cielo con una sonrisa mientras el pájaro se alejaba volando. La paloma blanca había volado hacia el extremo oriental de la finca. En ese momento, Riet de repente se distrajo de molestar a su primo al ver a una mujer joven parada a una distancia considerable de ellos en el camino. Oye, ¿qué está haciendo ella aquí? Matías volvió la cabeza y la vio de inmediato. Laila. Ella lo estaba mirando con una expresión en blanco en su rostro. Los sirvientes que acompañaban al grupo la llamaron alarmados, pero la mirada de Laila permaneció fija en Matías. No era su habitual mirada de duda o cautela. Ella lo miraba fijamente como si fuera la única persona en el mundo. Finalmente salió de su aturdimiento cuando un sirviente se le acercó. Lo siento, Dijo todavía luchando por recuperar el aliento. yo me confundí con la fecha, lo siento mucho. Rápidamente bajó la mirada y se miró los pies. Los sirvientes le dijeron que debía irse de inmediato y luego regresaron a sus lugares. Aparentemente desinteresado por la conmoción, el duque tiró de las riendas de su caballo, pero Laila siguió mirándolo un rato más aunque sabía que necesitaba irse. El duque se dirigió hacia el extremo occidental de la finca, alejándose de la dirección en la que había volado Phoebe. Los ojos de Laila brillaron con lágrimas no caídas. Con esos ojos había sido testigo muchas veces de la perfecta puntería del duque. Él nunca había fallado, por lo tanto supo que no había sido un error que su bala no hubiera alcanzado a Phoebe. Había apuntado intencionalmente a la rama para que ésta se asustara y volara lejos, donde ella también estaría a salvo de las armas de los demás. Y antes de tomar una curva del camino, el duque miró hacia atrás por encima del hombro. Estaban tan lejos que era difícil distinguir los detalles, pero Laila podía sentir intuitivamente que él la estaba mirando a los ojos. El duque había cumplido su promesa, y ese hecho era tan claro como el cielo brillante y sin nubes de arriba. Laila estaba sentada en el silencio ante el escritorio de su dormitorio. De repente se oyó un golpe en la ventana. Reflexivamente se levantó y fue hacia allí. ¡Phoebe! Exclamó abriendo la ventana de par en par, pero tan pronto como hizo eso, se sorprendió al ver a alguien parado detrás del pájaro tranquilamente sentado. Era el duque Gerhard. Rápidamente, Laila se tapó la boca con las manos para evitar gritar. El tío Bill estaba en el patio delantero cortando leña. Si ella gritaba, él vendría corriendo de inmediato. Así que cerró la puerta de su habitación con seguro y luego regresó a la ventana abierta, detectando el leve olor a sangre que flotaba en su traje. Laila miró al duque por la ventana. Su cabello oscuro estaba obedientemente detrás. Bien, ¿has pensado en cómo vas a devolver el favor, Laila? Preguntó de repente, sacando a Laila de su ensoñación y señalando a Phoebe con la barbilla. Bueno, ella tragó saliva nerviosa por la pregunta. ¿realmente puedes llamarlo un favor cuando todo lo que hiciste fue cumplir con tu promesa? Él se rió. Por supuesto, estoy agradecida de que lo hayas hecho. ¿Solo agradecida? Y creo que usted es un caballero honorable que sabe cómo cumplir sus promesas. ¿No dijiste que te retractabas de lo que habías dicho acerca de que yo era un caballero? Preguntó él dando un paso más cerca. Eso fue imprudente de mi parte, hablé demasiado pronto. Entonces, yo era un caballero y luego dejé de serlo y ahora he vuelto a serlo. ¿No es así? Bueno, es un modo de hablar, sí. Entonces, ¿eso significa que eres una reina? ¿Perdón? Respondió ella frunciendo el ceño. Después de un momento recordó de qué estaba hablando. Después de la persecución, ella gritó que si él era un caballero, ella era una reina, y hubiera sido bueno fingir que no lo recordaba, pero sus mejillas ya habían comenzado a ponerse rojas. Lamento lo que dije ese día y sinceramente te agradezco de que cumplas tu promesa. Mientras hablaba, Laila se sentía insoportablemente tensa, pero el duque parecía completamente relajado. ¿Qué debo hacer, Laila? Preguntó atravesando la ventana y agarrando su barbilla. No cumplí mi promesa solo para escucharte soltar una disculpa forzada. Una sensación de aprensión se apoderó de Laila y trató de dar un paso atrás, pero como siempre, el duque era más rápido y más fuerte, y antes de darse cuenta, le habían quitado las gafas y su visión se llenó con la imagen borrosa del rostro del duque. Lo siguiente que supo fue sus labios contra los de ella. Paralizada por el shock, pronto gimió por la sensación caliente que se abrió camino en su boca. Los gruñidos de Bill y el sonido de sus hachas partiendo leña todavía se oían de fondo. Laila intentó apartar el hombro de Matías, pero lo único que sucedió fue que él la besó con más intensidad. Pero este beso era completamente diferente del incidente del verano anterior, que había dejado cicatrices profundas en su corazón. En aquel entonces parecía feroz, como si fuera a comérsela viva. Ahora estaba siendo más lento y gentil. Pronto él aflojó su agarre, y ella tomó esa oportunidad para alejarse, pero él no iba a darse por vencido fácilmente. ¿Eso es todo lo que vale
vale para ti la vida de Phoebe? Preguntó en voz baja en un tono vagamente juguetón, pero Layla no estaba en condiciones emocionales para recibir su broma de la manera que él pretendía, y sintiendo como si toda la sangre de su cuerpo estuviera congelada, no pudo hacer nada más que mirarlo fijamente. En su estado distraído, pronto se olvidó de mantener los labios apretados y abrió la boca para recuperar el aliento. Matías, que había estado esperando la oportunidad, instantáneamente la acercó a él nuevamente con tanta fuerza que parecía que iba a aplastarla, y sí, volvió a invadir su boca. Ella sintió su exploración lenta y obstinada hasta el último lugar, y habría preferido 1000 veces el dolor que el vergonzoso sonido que surgía involuntariamente desde lo más profundo de su interior. Fue tan perturbador, tan bochornoso, pero su mente ya no tenía el control de su cuerpo. Finalmente, todas sus fuerzas se agotaron y sus brazos cedieron sobre sus hombros, justo en el momento exacto en que el tío Bill la llamó desde la cocina. El repentino sonido de su nombre hizo que ella se apartara sin saber qué hacer, y mientras temblaba, Matías sacó su pañuelo y comenzó a limpiarle lentamente los labios. Después le devolvió sus anteojos y se los colocó, para finalmente soltarla. La voz de Bill volvió a llamarla. Matías colocó su pañuelo en su mano temblorosa y dijo en voz baja: Devuélvemelo después de lavarlo. Luego se dio la vuelta y se marchó. Solo cuando él desapareció de su ventana, Layla permitió que sus rodillas se dieran sin fuerzas en el suelo. Layla solicitó formalmente su traslado a otra escuela, incluso si eso significaba irse a otra ciudad. El director, sorprendido, intentó disuadirla. Carlsbad era una de las mejores ciudades del imperio y su puesto allí era privilegiado. Además, no había plazas disponibles en otras escuelas locales, lo que implicaba que tendría que alejarse de su vida actual. Aún así, Layla se mantuvo firme, alegando que quería ampliar sus horizontes. Una excusa débil, pero suficiente para que el director aceptara y le diera tiempo hasta el próximo semestre para confirmarlo. Cuando salió de la oficina, el viejo roble sin hojas proyectó su sombra, reflejando su propio estado de ánimo. Layla llevaba días distraída, sin dormir bien, cometiendo errores, y al fin había tomado una decisión. Debía irse de Arbis. Perder a Kyle le había enseñado que aferrarse a algo podía ser más dañino que dejarlo ir. Por eso retomó su plan original: conseguir trabajo en una ciudad vecina, vivir en una pensión y visitar a su tío Bill los fines de semana. Aunque eso retrasara su ingreso a la universidad, valía la pena si significaba liberarse del duque. Al prepararse para irse, notó en su bolso el pañuelo del duque que aún conservaba, pero lo ignoró, rechazando el recuerdo que volvió. Luego se subió a su bicicleta y se alejó, pedaleando con la determinación de alguien que por fin había decidido huir de aquello que la estaba asfixiando. Al llegar al cruce de Arbis, se detuvo. Layla ya no quería volver a encontrarse con él a solas, así que había tomado la decisión de esperarlo por donde su auto pasaba todos los días. Sin embargo, cuando la noche cayó y un auto se detuvo, la decepción de Layla se reflejó en su rostro al notar que la persona que se acercaba era el marqués Lindman, a quien saludó nerviosamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella frunció el ceño tratando de pensar en una respuesta, pero terminó permaneciendo en silencio. Y tomando ese silencio como confirmación de su suposición, Ried volvió a reír. No puedes ser el hijo del doctor ya que no vive por aquí. ¿Será entonces que esperas al duque Gerhard? Layla levantó la cabeza y lo miró. La vergüenza que sentía eran visibles en sus ojos ceñudos y sus mejillas enrojecidas. ¿Por qué no me respondes? Debe ser porque di en el clavo. Por favor, hágase a un lado, marqués Lindman, dijo poniendo su bolso detrás de su espalda para ocultárselo mientras comenzaba a alejarse. Sin embargo, Ried rápidamente se puso delante de ella para bloquear su camino. ¿Te vas tan pronto? Pero aún no te has reunido con Matías. Por favor, salga de mi camino. ¿Sabes a dónde ha ido el duque que tan pacientemente esperas? Ried chasqueó la lengua con remordimiento mientras él le ponía la mano en el hombro. Lamento tener que decirte esto, señorita Llewellyn, pero el duque Gerhard ha ido a recoger a su prometida. Al principio él solo tenía la intención de burlarse ligeramente de Layla, pero ahora estaba empezando a ponerla de los nervios. Se dio cuenta de que ella no tenía idea de dónde estaba Matías y por lo tanto estaba esperando al costado de la carretera con la esperanza de que eventualmente pasara por allí. Ried encontró este comportamiento irritante y patético, pero pronto comenzó a sentir lástima por ella, al darse cuenta de que su situación era similar a la de él. Cuando se enteró de que Claudine visitaría a Arbis y Matías iba a recogerla, se despidió y luego pidió prestado uno de los coches de los Gerhard para conducir sin rumbo fijo. Se preguntó si ella estaría sintiendo el mismo tipo de soledad que él, y eso le hizo sentir una especie de empatía con ella. ¿No encuentras a Matías un poco aburrido? Básicamente te trata como si fuera su amante. ¿Qué? ¿Es un término demasiado crudo? Preguntó sonriendo al observar la expresión de sorpresa en su rostro. Lo siento si la he ofendido, señorita Llewellyn. ¿Qué tal yo en su lugar? Deja a ese hombre aburrido y quédate
quédate conmigo. ¡Suelta mi bicicleta!, gritó Layla y finalmente Ried se apartó. Debo decir, sin embargo, que también me siento un poco ofendido. Dado que te agradan tanto el hijo del médico y el duque Gerhard, no puedo evitar sentirme un poco herido porque no te agrado. Luego soltó el manillar y mientras Layla estaba distraída le quitó el bolso. Su rostro se puso pálido y corrió hacia él para intentar recuperar el bolso. Finalmente, Ried se lo devolvió y al recuperarlo, Layla comenzó a alejarse sin darse cuenta de que iba en la dirección equivocada, alejándose de Arvis. Tampoco se dio cuenta o no le importó que había dejado su bicicleta y uno de sus zapatos se le había caído. Ried, al darse cuenta, trató de alcanzarla disculpándose con ella, que solo bromeaba, pero a pesar de su súplica, Layla no dejó de huir de él. Ried dejó escapar un suspiro. Luego recogió el zapato del suelo y comenzó a perseguirla, pero había avanzado unos cuantos metros cuando se oyó un chirrido metálico, seguido del ruido sordo de una colisión. Ried corrió hacia la fuente de los sonidos y encontró a Layla acurrucada en el suelo, frente a un auto negro detenido. Mientras Ried permanecía de pie mirando, la gente empezó a salir del coche. Primero el chofer y Mark Evers corrieron para ver cómo estaba Layla. Luego lo hicieron Matías y Claudine, que bajaron de los asientos traseros. Matías miró a Layla, que todavía apretaba su bolso contra su pecho mientras yacía en el suelo, y luego desvió su mirada hacia Ried, que estaba a unos pasos de distancia iluminado por los faros del coche. Por suerte no fue un accidente grave. A pesar de haber sido golpeada con bastante fuerza y haber caído al suelo, Layla pudo levantarse por sí sola. Cuando le preguntaron si quería que la llevaran al hospital, negó obstinadamente con la cabeza, todo bajo la atención de Matías, quien tras confirmar que estaba en buenas condiciones para andar en bicicleta, pidió que se pusiera fin a la conmoción. Eso fue todo. Matías y Claudine regresaron al auto. Del mismo modo lo hizo Ried, con aspecto avergonzado. Los dos coches rápidamente adelantaron a Layla y atravesaron la puerta de Arvis. Parece que la golpearon bastante fuerte. Es una suerte que no esté herida, dijo Claudine suspirando mientras miraba por la ventana. Y normalmente estaba bastante tranquila, pero se asustó mucho cuando Layla apareció de la nada, luciendo como un animal huyendo de un depredador antes de ser atropellada por el auto. Cuando vio a Ried aparecer con uno de los zapatos de Layla en la mano, luchó por evitar que sus emociones se mostraran en su rostro. Nunca había pensado que Ried hubiera sido tan imprudente o impetuoso. Se giró para escudriñar el rostro de Matías en busca de alguna reacción. Sin embargo, su prometido, como siempre, no mostraba ninguna emoción en absoluto. No había preocupación por Layla ni por el hombre que la había lastimado. Tenía la misma expresión neutral en su rostro de siempre. Y al reflexionar sobre esto, Claudine empezó a sentir lástima por Layla. Tras la cena, Claudine se quedó tomando té con las damas Gerhard mientras Ried y Matías subían al estudio. Allí, Ried mencionó con ligereza el incidente de Layla esperando incomodarlo, pero para su sorpresa, Matías reaccionó con una risa abierta, casi despreocupada como si el tema no tuviera ningún peso para él, lo que desconcertó a Ried mucho más que cualquier enfado. Entonces recordó algo que Claudine había señalado meses atrás, la inquietante semejanza entre Layla y el canario de Matías. Claudine estaba convencida de que no era una coincidencia. Matías nunca había tenido interés por los animales y sin embargo aquel pájaro se había convertido en una posesión casi íntima. A eso se sumaba el plan que él mismo había ejecutado para separar a Layla de Kyle. Todo apuntaba a que sus sentimientos eran reales y sin embargo ahora se mostraba frío, casi burlón, incluso después del accidente que había sufrido Layla. Aquella contradicción perturbaba a Ried. Si Matías realmente sentía algo por ella, ¿cómo podía comportarse con tanta indiferencia? Ried von Lindman, dijo Matías calmadamente, y Ried rápidamente borró la mirada preocupada y sospechosa de su cara. si quieres montar un escándalo, preferiría que lo hicieras en tu propia finca. Trato de mantener las cosas aquí en Arvis lo más ordenadas posibles, ¿sabes? Apagó el cigarrillo a medio fumar y encendió uno nuevo, sin dejar de mirar a Ried. No parecía celoso ni enojado, más bien tenía una expresión en su rostro como la de un niño inocente, pero había algo inquietante en su calma, algo que recordaba la descripción que una vez oyó de él, un demonio con modales de caballero. Estoy seguro de que lo entiendes mejor que nadie, añadió Matías en voz baja dando una lenta calada. La quietud del dormitorio oscuro fue repentinamente perturbada por el sonido de Phoebe picoteando la ventana. Normalmente Layla habría corrido hacia la ventana y la habría abierto, pero esta vez permaneció acurrucada en la cama mirando al vacío. Pasaron varios minutos antes de que ella saliera de su aturdimiento. Le tomó incluso más tiempo antes de que pudiera levantarse de la cama. No tenía cortes ni huesos rotos, pero las manchas en el lado izquierdo de la espalda y el hombro donde le habían golpeado el auto le dolía muchísimo. Lentamente abrió la ventana. Había una nota atada en la pata
de Phoebe y estaba segura de que era del duque de Hertford. Después de dudar un momento más, desplegó la nota y leyó el mensaje típicamente frío que había escrito el duque. Aún necesitas traer mi pañuelo, Layla. Si no vienes a mí, yo también podría acudir a ti. Layla arrugó la nota con una mano y la arrojó. Luego se giró hacia su bolso que había dejado sobre su escritorio. Sacó el pañuelo y salió inmediatamente de su habitación. Podía escuchar el sonido de los ronquidos del tío Bill provenientes de su habitación, y sin siquiera ponerse un chal salió al frío al aire de la noche. Todo estaba borroso sin sus gafas, pero eso no le importaba en ese momento. Estaba demasiado ocupada en su odio hacia el duque, y por mucho que fantaseara con escapar, la realidad no estaba cambiando. Ella todavía estaba en Arbis y parecía que nunca podría escapar de ese hombre. Si ella no acudía a él vendría a buscarla. Lo había hecho en el pasado y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. No le importaría si el tío Bill lo atrapara. Si eso sucediera, entonces el tío Bill... Su línea de pensamientos fue repentinamente interrumpida cuando recordó las sencillas pero cálidas palabras que Bill le había dicho alguna vez. Sé que te convertirás en una adulta excepcional. No importa lo que los demás dijeran, Bill siempre había creído en ella y siempre había estado orgulloso de ella. Luego, sus pensamientos se dirigieron al marqués Lindman, refiriéndose a ella como la amante del duque, e inmediatamente su corazón empezó a latir con inquietud. Y sí, sabía que no era justo culpar al duque por el accidente cuando en realidad había sido culpa del marqués Lindman, pero no tenía ganas de ser justa con el duque. Después de todo, él nunca había sido justo con ella. Layla aceleró el paso hasta que pronto llegó al anexo. Hacía tanto frío que gruesas columnas de vapor blanco escapaban de su boca con cada respiración, pero sus mejillas estaban sonrojadas mientras caminaba frenéticamente casi a un ritmo de carrera. ¿Viniste? Dijo una voz en la oscuridad. Layla se detuvo en seco. El duque estaba al pie de las escaleras mirándola. Parecía completamente tranquilo, incluso estaba sonriendo. El viento que soplaba desde el río sacudía su cabello despeinado y su falda, y al mirar lo que llevaba puesto frunció el ceño. ¿No tienes frío? Layla quiso burlarse de su muestra de preocupación, pero en vez de eso le tendió el pañuelo con mano temblorosa. Toma, es tu pañuelo y no quiero volver a verlo nunca más, Layla, dijo él, pero ella se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sus pasos confiados resonaron en la fría noche. Tenía ganas de llorar por el dolor y el frío, así que se mordió el interior de la mejilla para detenerse. espera. Ordenó el duque. Layla. Su voz sonó más fuerte cuando se acercó por detrás de ella. ¡Layla! Dijo finalmente alcanzándola y tirando de su brazo, lo que hizo que ella dejara escapar un grito de dolor. Entrecerrando los ojos y sin darle tiempo a que pensara, pronto Matías la rodeó con sus brazos y la levantó por encima del hombro. Layla luchó en vano por liberarse. No importó que lo golpeara o lo arañara. Él subió imperturbable las escaleras. Sus gritos se hicieron más fuertes mientras se la llevaba a través de la puerta del segundo piso, pero no había nadie alrededor para escucharla. Cuando su espalda tocó la suave superficie de una cama, Layla se dio cuenta de dónde estaba y de lo que estaba a punto de suceder. Quédate quieta. ¡No!, gritó ella, ignorando el dolor de su cuerpo. Layla empezó a forcejear, incluso cayendo de la cama en el proceso. Matías rápidamente la atrajo hacia él, pero su obstinada resistencia le estaba irritando los nervios. Solo entonces se dio cuenta de que estaba descargando su enojo con ella, cuando la persona con la que realmente estaba enojado era con ese miserable primo suyo. Mientras la observaba llorar ahora, sobre sus sábanas arrugadas, él dejó escapar un suspiro. Solo estaba preocupado por su cuerpo herido. Conocía a Layla lo suficiente para entender su cabecita y sabía que nunca le contaría a Bill Remer sobre el accidente o sus heridas. Así que se preocupó, por lo que trajo algunas medicinas y vendas al anexo. Luego había escrito una nota patética y la ató a la pata de la paloma para atraerla. «No hagas esto, por favor», siguió suplicando Layla. «Sugracia, por favor, me duele». Matías simplemente la miró sin moverse en absoluto. Observó su rostro surcado en lágrimas, sus manos llenas de raspones, su blusa arrugada, e inclinando ligeramente la cabeza preguntó en voz baja. Él te tocó. Mientras hablaba, su largo flequillo se sacudió, revelando sus ojos azul profundo. Incluso en medio de sus sollozos desesperados, Layla reflexivamente sacudió la cabeza. Odiaba lo que había hecho el marqués Lindman, y odiaba que el duque se hubiera enterado. «No, él solo se acercó a mí y se burló. Me asusté y huí, eso fue todo». Matías escuchó atentamente sus vacilantes palabras. Aún sujetando sus brazos, gradualmente deslizó sus manos hacia las pequeñas de ella y las agarró suavemente. Quédate quieta, Layla, dijo entrelazando sus dedos con los de ella. No te haré daño. Layla consideró en silencio la situación en la que se encontraba. Había un hombre encima de ella. La estaba sujetando firmemente. Los dos estaban solos en un lugar remoto. Claramente estaba en desventaja.
¿De verdad? Preguntó, aunque sabía que sonaba tonta y por ridículo que pareciera, su única esperanza era el duque, quien ahora había soltado completamente sus manos y solo la estaba mirando. Él la miró a la cara durante un rato más y luego asintió con la cabeza, así que Layla exhaló un suspiro de alivio. Luego Matías metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su pañuelo. Lentamente comenzó a secarle las lágrimas y el sudor en la línea del cabello. Después se bajó de ella y se puso de pie. Cogió una bandeja de la mesita de noche y se volvió hacia ella. Era un botiquín de primeros auxilios. Déjame ver tus heridas. Quítate la blusa, dijo mientras se sentaba en el borde de la cama. Pero Layla sacudió la cabeza asegurando que solo eran raspones. Dijiste que dolía. Eso fue porque... Pero Layla se interrumpió y desvió la mirada. Al ver su obstinación, Matías agregó: Si no quieres que te vea, llamaré al médico de mi familia. El doctor Edman, claro. Y al oír esto, ella negó con la cabeza aún más vehementemente. Preferiría arrojarse al río antes de dejar que el padre de Kai la viera acostada en la cama del duque en su estado actual. Elige, Layla. Puedes quitarte la blusa o puedes ver al doctor Edman. Depende de ti, dijo con voz amable y gentil, pero solo tenía una opción real y ciertamente el duque haría lo que quisiera para salirse con la suya. Ella lo sabía bien, lo había hecho muchas veces en el pasado y estaba segura de que ahora también lo haría. Todos sus intentos de resistir solo alargarían el tiempo que tendría que soportar con él, incluso si esto significara soportar lo peor que él podía hacer. Y al sentir de nuevo su absoluta impotencia, una vez más rompió a llorar. Esta vez, sin hacer ningún sonido, derramó lágrimas en silencio que cayeron sobre su blusa. Sus lágrimas se hicieron más espesas cuando comenzó a desabotonarse la blusa. Quería ocultarle las lágrimas, incluso si no podía ocultar nada más, así que bajó la cabeza mientras se quitaba la blusa. No pasó mucho tiempo para que la suave tela se deslizara por su piel aún más suave, pero para él pareció tomar años, observando cada pequeño detalle, su frágil y delgado cuello, sus hombros, la suave curva de su columna y finalmente los horribles moretones que manchaban su piel pálida. Matías se quedó mirando su espalda hinchada y magullada durante un largo rato. Podía ver por qué había estado llorando y diciendo que sentía dolor. Los moretones oscuros que contaminaban su piel blanca iban desde el omóplato hasta la cintura. Su nuez se contrajo mientras tragaba. Se sorprendió hasta el punto de sentir lástima al pensar en ella levantándose del accidente en ese estado y alejándose en bicicleta. Habrías ocultado estos moretones y habrías sufrido tú sola si te hubiera dejado, pensó, y mientras contemplaba esto, un fuerte sentimiento similar a la ira brotó dentro de él, pero para deshacerse de esa emoción, extendió su mano hacia su espalda cubierta de moretones. Layla dejó escapar un grito en el momento en que él la tocó. Dime si hay algún lugar que duela más que otro, dijo mientras intentaba tocar cada hueso y músculo para comprobar si había lesiones, y cada vez que ella gemía, él se detenía y esperaba. Afortunadamente todavía podía mover los hombros y los brazos. Sus costillas y columna también parecían ilesas. Su frente arrugada se alisó con alivio al confirmarlo. Layla estaba temblando y todavía tenía la cabeza gacha, y como si consolara a un pequeño animal asustado, acarició suavemente su cuerpo magullado. A la vista parecía lo suficientemente delgada que se había preguntado si estaba comiendo lo suficiente, pero al tacto su cuerpo se sentía sano y flexible. Abrumado por lo pequeña e indefensa que parecía, su nombre escapó silenciosamente de sus labios. Ella se estremeció y levantó la cabeza al oír su nombre. Había un gran espejo con un marco dorado colgado en la pared encima de la chimenea. Al levantar la vista se vio reflejada en aquel espejo y se llenó de vergüenza. Entonces Matías se miró en el espejo y la miró a los ojos. Eran los mismos ojos azules que había visto innumerables veces antes, y sin embargo ahora los sentía diferente y desconocidos. Y aunque ella temblaba de temor, no evitó su mirada. Ella continuó mirándolo a los ojos durante mucho tiempo, mientras se preguntaba por qué no se sentía obligada a apartar la mirada. Parecían puros e inocentes. Matías dejó escapar una risita de autocrítica y desvió la mirada hacia su hombro magullado. Su cuerpo se sentía caliente y sus labios comenzaron a sentirse secos. Solo cuando volvió a mirar hacia arriba y la vio en el espejo nuevamente, se dio cuenta de que había sido él quien había desviado la mirada, no ella. Era la primera vez que esto sucedía en todos los años que la conocía. Maldita sea, pensó, mientras su cuerpo seguía calentándose. Tuvo ganas de suspirar, pero
pero en lugar de eso bajó la cabeza hacia su hombro y lo besó. Y quizás había hecho eso para deshacerse de los extraños sentimientos que brotaban en su interior. Quizás lo había hecho para aliviar sus heridas. De cualquier manera, no era el tipo de cosas que normalmente haría, pero no le importaba. Y mientras ella luchaba por intentar alejar su cuerpo de él le susurró suavemente al oído. Está bien. Su voz no sonaba como siempre. Era más suave y más apasionado. Incapaz de soportar mirarse más en el espejo, rápidamente desvió la mirada. Luego vio su gran mano sosteniendo su cintura desnuda. Sabía que era inútil luchar, así que solo cerró los ojos. Sus labios y su aliento contra sus dolorosas heridas se sentían tan suaves como una pluma. Luego Matías aplicó un ungüento sobre su piel, la vendó con destreza, le dio medicina y por último un caramelo azul, como aquellos que su madre le dejó antes de abandonarla. Azul como los ojos del duque, azul como el color de su tristeza. Y al recordar esos años, su pena se desbordó como un maremoto que la arrastró por dentro. Ella, que siempre se había negado a mostrar su dolor frente al duque, ya no pudo contenerlo y rompió a llorar. Lloró cuando él le preguntó qué ocurría, lloró cuando le preguntó si aún le dolía, y por supuesto que lo hacía, más de lo que quería admitirle a un hombre como él. Dolía aún más porque aquel hombre cruel que conocía ahora la trataba con una delicadeza que la desarmaba por completo, y al final, Layla no tuvo palabras para expresar su confusión y su desamparo, y aunque quería huir, se dejó envolver por los brazos del duque, quien la sostuvo como si temiera que se rompiera. Layla lloró y lloró dejando que lágrimas espesas y sollozos débiles brotaran desde su pecho, y durante todo ese tiempo, Matías la consoló. Así fue durante toda la noche. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.